Evangelio de hoy con el Padre Sebastián Argueta. Domingo 9 de agosto. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ¡Ánimo! ¡Soy yo! No tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente, tú eres Hijo de Dios. Un domingo bello para poder sintonizar con una semana que comenzamos, que espiritualmente, cuando nosotros comenzamos bien con Dios, todo lo demás va a girar en torno a eso. Y las relaciones también, y todo el acontecer que se va viviendo, y ahí en el trabajo, en el estudio, y con los proyectos que tenemos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario. Y pues hemos llegado al 19º domingo del tiempo ordinario en relación a todo el acontecimiento que ahora la liturgia presenta, un primer libro de Reyes en el capítulo 19, que habla de la experiencia del mismo Elías. Elías, como se ve, acorralado por todo lo que ha sucedido a él por la persecución de los seguidores de Baal. Él se encueva, él entra a la cueva, él se siente con miedo, él se encierra a sí mismo. Es como cuando vivimos también nosotros el encierro, fruto de esa pandemia. Digo fruto porque no sé cómo se le puede llamar, que fue un calvario interesante. Incluso los mismos discípulos en el primer momento del cristianismo, que es la iglesia perseguida, ellos vivían debajo de los lugares como en unas cuevas que se les llamaba catacumbas. Incluso uno de los primeros compromisos que ellos asumen se hace allí en las catacumbas. Hay un escrito de compromiso, diríamos de fidelidad con el Señor. Pero aquí es otro rollo. Es Elías que tiene miedo y por lo tanto se mete en la cueva. Se recuerdan que también el mismo David en algún determinado momento se escondió en una cueva y que luego llegó Saúl a hacer sus necesidades, ¿se recuerdan? Y que en algún determinado momento, como era Saúl que lo perseguía a David por envidia, tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo David. Aquí aparece un texto bíblico como un anticipo para lo que vamos a leer en el Evangelio, en el capítulo 14 de San Mateo, teniendo en cuenta que este personaje se siente solo. Así como mucha sociedad de hoy
muchas personas de hoy se sienten así, solos. Y el Señor llega donde está el mismo profeta y le dice: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque Él va a pasar por ahí. Y empieza la visión, y empieza la experiencia. ¿Y cómo voy a salir? Y humanamente uno puede decir: ¿y cómo voy a ir? No, es que eso es terrible. Me van a salir allí los que me vienen siguiendo. Y así lo hizo Elías, le obedeció al Señor, y al acercarse el Señor vino primero, dice, un viento huracanado. ¿Y será que ahí está Dios en el huracán? Como algunas sectas evangélicas piensan que levantan los techos, o algunas, ¿cómo se llama? Algunas experiencias de movimiento dentro de la iglesia que piensan con solo saltar, bailar, que solamente la bulla de la alabaré, pensamos nosotros tocar el cielo, y allí en el viento huracanado no estaba Dios. Y aparece allí en el texto bíblico que vino ese viento huracanado, pero estaba hasta, dice, botando rocas, pero no estaba Él ahí. El Señor no estaba en ese viento fuerte. Después dice de que ocurrió un terremoto. Y ese terremoto que botaba piedras por todos lados, pero tampoco estaba ahí. Y después apareció como un murmullo, una suavidad bien llena de paz. Y allí estaba Dios. Y allí aparece esto ahora, cuando nosotros de repente pensamos que ahí en el ruidaje está Dios. Y no, tenemos que saber interpretar cómo presenta la liturgia de este día, y nos lleva a poder valorar también lo del Evangelio como anticipo. El Señor queda despidiendo a la gente, queda sanando a unos cuantos más, y después de que les ha dicho, los discípulos suben a la barca, los discípulos suben a la barca, y ¿saben qué? El Señor se va a orar. Y es que empieza el componente de oración. Estamos tan aburridos de que nos hablen de ore, hermano, ore hermano, ore. Pero casi le dicen a uno: llore, padre, llore. Y es que no es así, hermano. Es que estamos confundiendo cuál es la verdadera oración. Jesús se va en el silencio. Allá, como cuando dice de que el lucero de la mañana aparece, ¿verdad? Como eso de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, aparece el lucero, y si tú te levantas a esa hora vas a ver que hay un brillo bonito de un lucero. Es el lucero de la mañana, que representa a Dios. Y allí se va Jesús en ese movimiento que tiene con el Padre, lo hace caminar sobre las aguas. Y cuando empieza a caminar sobre las aguas, allá aquellos discípulos van solitos y con la turbulencia, sí, mire, ve, no estaba Dios, como cuando pasa el huracán allí con Elías. Y entonces se sacude la barca, sacude la iglesia. Cuando pensamos ir solitos y solucionar todo a través de nuestras fuerzas, de nuestro poderío. Ah, no, es que yo tengo buenos dones, Padre. Es que yo sí sé mover montañas. Usted viera lo que soy yo. Y siempre el yo por delante, ¿vea? Es decir, no sacamos nada lustre a Jesús, pero Él va caminando sobre las aguas y de repente lo ve Pedro, ¿vea? Yo me imagino que ya estaba hasta visco Pedro, porque estaba... Yo me imagino que con las olas que le hacían aquí, él estaba así. Y entonces de repente aparece Jesús sobre las aguas y Pedro empieza a asustarse. ¡Es un fantasma! ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Y el Señor le dice: Pedrito, decirles que no se asusten porque soy yo. Tranquilo, hombre. Y entonces aquel le dice: entonces ayúdame, ¿cómo puedo yo caminar también como tú sobre las aguas? Y empieza a caminar, pero ve más las olas, ve más los problemas, ve más las incertidumbres, ve más el caos y se empieza a hundir, y el Señor lo agarra. Pero cuando Él es capaz de gritar, queridos hermanos, hoy presento un evangelio interesante para poder vencer, pero hay que caminar sobre los problemas. No hay que quedarse allí
fijos en los problemas, porque al final no vamos a solucionar en absoluto nada. Más bien hay que caminar sobre ellos y saber de que la certeza está clavada en aquel icono que es el camino, la verdad y la vida. Mírale a Él, no dejes de mirarle. Mírale a Él es tener una conversión profunda de tu vida. Es saber sintonizar de que Dios te regala un nuevo amanecer para que tú también veas las cosas de otra manera, a nivel positivo, a nivel de fe. Hay que tener confianza en las cosas, hay que saber de que vamos a pasar de esos problemas, hay que caminar positivamente, es decir, hay que aumentar el autoestima para que no podamos vivir cabizbajo, porque Dios siempre regala lo mejor. Queridos hermanos y hermanas, hoy es un domingo bonito para que con tu familia también vayas a la Eucaristía, para que reflexiones en torno a eso y para que sepas que Dios no te ha dejado solo. Y si Dios ha entregado algo interesante, es el amor infinito para poder calmar todo aquello que es ruido y que llegue la paz en nuestros hogares. Dios te bendiga hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salí de la cueva porque allí encuevado no vas a hacer nada.